Imaginen que reciben un mail que les cambia la vida para siempre. ¿Qué noticia trae ese mail? Un hijo que no sabías que tenía. Bien. El choripán no engorda. Una herencia millonaria, pensé yo. Hoy les voy a contar la historia de una chica que una mañana se sentó frente a su computadora y quiso enviar un mail profesional a otra persona. Lo escribió y apretó enviar. 2 segundos después, el mail volvió rebotado. Es de hecho una escena mínima e insignificante y sin embargo sucedió algo que no pasa ni en las novelas. La protagonista de esta historia se llama Juliette, francesa. En el momento en que sucedió lo que les voy a contar, tenía 21 años, vivía en Estrasburgo, Francia, y estudiaba en la Universidad Relaciones Internacionales. Juliette tenía toda su familia portuguesa viviendo en Portugal. Así que apenas llegó a Francia, armó una asociación de estudiantes lusófonos. O sea, un grupo de pertenencia de personas que vienen de Portugal y que comparten idioma, cultura, costumbres y tal. Hasta ahí, lo más común del mundo. Hasta que un día la llaman a Juliette de la embajada de Portugal en Estrasburgo, donde ella vivía. Le dijeron que había un estudiante que era de Lisboa y que quería ir a estudiar a Francia y le preguntaron si ella lo podía asesorar. Ella dijo sí, por supuesto. Y le dijeron, el estudiante se llama Carlos Montenegro y le dieron su dirección de mail. Pongámonos en contexto de lo que era el mail, era la novedad en el año 2004. Juliette anotó lo que le dijeron de la embajada y lo escribió. 2 segundos después, el mail volvió rebotado. Corrigió una letra o un número, volvió a mandar, vuelve a llegar rebotado. Pero en vez de llamar a la embajada para chequear a ver qué había pasado y qué le habían dicho mal, empezó a probar distintas combinaciones. Le sacó un punto, lo envió, volvió rebotado, le agregó un punto, le puso un guión del medio, lo envió, ¡charán! Se envió. La emboqué. Juliette no sabía en ese momento que el mail no había llegado al Carlos Montenegro de Lisboa, sino a Carlos Montenegro de Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires. Hermosísimo. El Carlos Montenegro de Rafael Castillo tardó, año 2004, muchos días en enterarse de que le había llegado un email. Carlos era el primer universitario de su familia, se acababa de recibir de profesor de historia y había conseguido su primer trabajito de profe suplente de historia en una escuela pública de San Justo. Le había costado mucho llegar hasta ahí por varias razones, pero para que entiendan más o menos su contexto. Venía de una familia muy pobre, se había criado en una casilla en el fondo de la casa de su abuela, su papá era vendedor ambulante y él había sido padre adolescente. O sea, no tenía nada a favor y la iba remando como podía. Ustedes saben que lo dice la Organización Mundial de la Salud, paternidad adolescente y pobreza van de la mano. Y Carlos lo sabe bien porque su primera hija nació cuando él tenía 17 años y la segunda cuando tenía 19. No le sobraba nada. Había empezado a trabajar en esta escuela y todos los martes tenía una horita libre en la que iba a un ciber a matar el tiempo. Así que un martes abre sus mails y leyó el mail equivocado. Lo firmaba una tal Juliette de Estrasburgo. ¿Lo podría haber borrado? Sí, lo podría haber borrado. Hoy lo borraríamos sin mirarlo, iría spam directamente. Pero era otra época, era un momentazo cuando te llegaba un mail. Así que Carlos agarró ese mail y lo respondió. Hola, te quiero avisar que te equivocaste. Y después le escribió abajo. Me llamó la atención que seas de Estrasburgo. Yo estudié historia. Recuerden que él, para mí, el valor que tiene la historia en su vida es que él, al venir de tanta pobreza, la historia le permitía como salirse de su vida y meterse en otras vidas, y meterse en otros tiempos. Entonces él le cuenta, yo estudié historia y me especialicé en la Segunda Guerra Mundial. Qué loco que alguien de esta zona que fue ocupada por la Alemania nazi me escriba. Él estaba viviendo como una película. Juliette, del otro lado del mundo, vio que se había equivocado otra vez, le dijo, ok, gracias. Fin de la historia. El martes siguiente, Juliette recibió otro mail de Carlos. Pero esta vez, a diferencia de la vez pasada, le contestó. Y empezaron a escribirse una vez por semana. Le preguntó a ella, ¿qué era esto para vos? No, me dice, a lo sumo, no sé, un amigo virtual, como esas cosas que empezaban a pasar que tenían como cierta fantasía de lo nuevo, pero eso, estábamos a una vida de distancia. Y yo le digo, ¿y para vos, Carlos? Me dice, para mí era como una cita a ciegas. Yo lo empecé a vivir como un amor imposible, pero imposible de verdad. Yo tenía 2 hijas, la plata justa, vivía en Rafael Castillo, Juliette era francesa, era como el personaje de un cuento y yo había crecido escuchando que esas historias no eran para personas como yo. Con el tiempo, la burbuja de esta fantasía que les estoy contando rápidamente se pinchó porque obviamente no había nada de eso que se pudiera concretar. Carlos se puso en pareja con alguien de acá, Juliette allá en Francia hizo la suya y dejaron de hablar. Y 2 años después de ese mail equivocado, Carlos se separó y le volvió a escribir. En ese tiempo para mí él había logrado algo que era muy importante, que fue como haber roto el paradigma de qué era posible y qué no era posible para alguien como él. Porque si no, no le volvés a escribir, ni menos para decirle lo que le dijo. Juliette, yo quiero ir a verte. ¿Qué creen que le dijo ella?
Cuando todos pensaban que ya le iba a decir que sí, ella le dijo no, porque ahora la que estoy de novia soy yo. Y yo les voy a agregar un asterisco. No solamente estaba de novia, sino que estaba de novia con el, entre comillas, indicado. Porque estaba de novia con un portugués. Y los portugueses, y esto lo sé por mi familia, tienen esta cosa de te tenés que casar con un portugués. Digo, le pasó a mi papá. La mirada era que se tenía que casar con una portuguesa y si no, pobre, la no portuguesa, como es el caso de mi mamá, que tenés que estar toda la vida demostrando que estás a la altura de las circunstancias. Pasaron años y años y años y dejaron de hablarse otra vez. Carlos acá se volvió a poner en pareja. Siguieron escribiéndose de vez en cuando, pero en plan muy amigos. Hasta que en el año 2013, fíjense que pasaron casi 10 años del primer mail equivocado, Carlos le escribió y Juliette no contestó. Le volvió a escribir y Juliette no contestó. Y él me dice, y a mí me agarró una desesperación, y si le pasó algo y nunca nos vimos, ¿a quién le pregunto? ¿Le habrá contado a alguien sobre nosotros? Ella me dice, éramos amigos íntimos, como nos contábamos mucha intimidad, pero no sé si alguien más sabía que había un nosotros. Él me dice, ¿existía un nosotros? Yo creo que él en el momento, la desesperación era por lo que no había pasado. ¿Vieron la canción de Sabina? La que dice, no hay nostalgia peor. Añorar lo que nunca. Añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Como la nostalgia. Pasa el tiempo, no contesta Juliette. Juliette estaba en una crisis total, recluida en la casa de verano de su familia. No quería hablar con nadie, hacía 2 meses que estaba ahí. Había renunciado a su trabajo, ese trabajo que para todo el mundo era el trabajo perfecto, y se había separado del novio portugués. Así que en su cabeza, en ese momento ella era la falla del sistema. O sea, todo lo que estaba haciendo estaba mal. Me dice ella, yo me fui porque necesitaba silencio. Necesitaba entender qué quería mostrarme toda esa tristeza. 2 meses después, finalmente, Juliette le respondió a Carlos. Carlos otra vez aprovechó, porque ella le contó lo que le había pasado y le dijo, ¿por qué no nos vemos? Me dice ella, por primera vez en mi vida traté de dejar la razón y seguir la intuición. Ese saber interno que pasa más por el cuerpo que por la cabeza. Recién cuando pude dejar de escuchar a los demás, bajar todo ese ruido, pude reconocer que había una historia en Buenos Aires que me estaba llamando desde hacía 10 años. Juliette le dijo que sí. Los padres de Carlos, que venían de vivir en la casilla de Rafael Castillo, le dijeron, ¿de qué estás hablando? ¿A dónde te vas a ir? ¿A Francia a conocer qué mujer? Pensaron que se había vuelto loco. Carlos sentó a sus hijas y les dijo, me voy a Francia a conocer a esta mujer, a la que no conozco, pero quiero hijas ir. Adolescentes, pero adolescentes. Hijas adolescentes. Las hijas se quedaron así como calladas. Una de sus hijas le dijo, tengo miedo que no vuelvas. Cuando Juliette allá se enteró de esta historia, y yo creo que esto tiene que ver mucho con qué nos contaron a las mujeres Disney sobre las madrastras. Las madrastras son siempre malas y vienen a arrasar con todo, incluso a robarte a tu papá. Juliette les mandó un video a las chicas presentándose primero, porque para las nenas era un fantasma, y también para decirles, eso no va a pasar. Ustedes no se van a quedar sin su papá. Carlos de Rafael Castillo se tomó un vuelo a Frankfurt y de Frankfurt se fue directo a las estaciones de trenes de Estrasburgo para conocer a Juliette. Obviamente se recontra enamoraron porque ya estaban re enamorados y estuvieron 1 mes juntos hasta que llegó el momento del volver, porque él tenía que volver efectivamente. Y él le dijo, venite a vivir con nosotros, no venite a vivir conmigo, venite a vivir con nosotros. Hay un lugar para vos en nuestras vidas. Y Juliette, a pesar de la mirada de toda su familia, le dijo sí. Y se vino para Buenos Aires. Y empezaron una vida los 4 juntos. Ella con el tiempo empezó acá a trabajar en la embajada de Francia. Él, la historia quedó como un hobby más en su vida, puso un emprendimiento, le empezó a ir mejor económicamente y 3 años después se casaron. Y no se casaron en Buenos Aires, se casaron en Portugal, con toda la familia de ella, que tenían como estas ínfulas, pero en realidad era gente muy conservadora del campo. Yo creo que quieren que te cases con un portugués para que vuelvas a tu tierra. Se casaron allá y Carlos había podido juntar un poquito de plata y llevó al viaje no solamente a sus 2 hijas, sino a su mamá y a su papá, que no habían estado ni cerca de soñar con subirse a un avión y con conocer Europa. Hoy Juliette tiene 41 años, Carlos tiene 46 años, viven en Ramos Mejía, tienen un hijito de 3 años que se llama Etienne, y como él fue papá adolescente, sus hijas ya son grandes, una fue mamá, así que Carlos y Juliette a los 41 y 46 años son abuelos de una bebita de 10 meses. Me quedo con algo que pensé mucho mientras escuchaba la historia y hablaba de eso. Hace poquito estaba escuchando un podcast de una psicóloga que se llama Marina Momoliti, que tiene un podcast que se llama Psicología al Desnudo, y hay un episodio que habla sobre la tristeza. Y ella dice, la tristeza es un sentimiento molesto, incómodo,
Por eso siempre tratamos como de esquivarla, de taponarla con redes sociales, con trabajo, con comida, con lo que sea. Sin embargo, a diferencia de otras emociones que te hacen ir hacia afuera, la tristeza es un tobogán hacia adentro. Así que los escuchaba y pensaba precisamente en esto. Mensaje para los que estén escuchando. Si están odiando a su tristeza, si están esquivando a su tristeza, la tristeza fue lo que le permitió a la protagonista de nuestra historia por fin escucharse.